Antonio, CEO de Hipotea. Primero, quiero que me cuentes qué es Hipotea y después vamos a hablar de las hipotecas en 2025. ¿Qué es Hipotea? Porque a mí no me suena, yo vengo de la calle ahora mismo y no he visto ningún banco que ponga Hipotea. ¿Qué es Hipotea? La primera descripción es que somos intermediarios en crédito inmobiliario, según Banco de España esa es la figura, pero somos agentes bancarios y nos dedicamos a lo que es la tramitación hipotecaria. Pero me gustaría contextualizar un poco mejor esa figura. Respecto a la hipoteca, en los 2 últimos años, por ejemplo, ha bajado un poco el porcentaje de compra-venta que llevan hipoteca respecto a la media. Por ejemplo, en 2023, debido a la subida del Euribor, que estuvo al 4,22%, ese porcentaje llegó a bajar en torno al 43%. Ya el año pasado, en el 24, subió al 50%, pero en el 2025 ya se prevé que esté incluso por encima de la media de los últimos 15 años, que fue el 60%. Con esto lo que quiero decir es la importancia que tiene el tema hipotecario, que más del 60% de media del negocio de las ventas influye en la hipoteca. Pues bien, a la hora de buscar la hipoteca, la inmobiliaria o el cliente, en este caso, la inmobiliaria puede decidir que el cliente autogestione la hipoteca u ofrecer el servicio hipotecario. Para ofrecer el servicio hipotecario, a su vez, se encuentra con 2 opciones. Es agente o conoce algunas determinadas entidades y invita a ese cliente a ir a esa entidad, o puede contar con un departamento hipotecario que sería una empresa, nuestra empresa se englobaría dentro de ese servicio, ¿no? Sea nuestra empresa o sea otra. ¿Qué ventaja ofrece el contar con un asesor hipotecario? Primero, porque me pongo en vuestro lugar, y llevo haciéndolo, como te decía, más de 25 años, mi venta depende de que la hipoteca sea viable. Siempre se ha asociado a lo largo de todos estos años nuestra figura solamente para aquellos clientes que tienen dificultades para obtener el préstamo. Te puedo dar un dato, más del 80% de nuestros clientes no contratan por el tema de las condiciones, no solo porque tengan dificultades. ¿Qué ventaja obtiene tanto el cliente como la inmobiliaria? Repito, no estoy hablando todavía de nosotros, contar con una figura así, porque en un solo sitio te van a poder cualificar el cliente de forma más rápida. Si el cliente busca la financiación, puede o no que lo consiga o encontrarse con determinados problemas, como la caída de tasación que después hablaremos. Otra de las cosas importantísimas, que yo, vuelvo a repetir, me pongo en vuestro lugar y no sé si el cliente cómo lleva la gestión hipotecaria, yo no puedo llamar a OpenBank, pero sí puede llamar, en este caso, a nosotros o a cualquier asesor que con el que cuente. En definitiva, controlar y cualificar al cliente. Ya hablando de nosotros, si esa sería la opción de poder ofrecer el servicio a través de una empresa, nosotros contamos con, aparte de experiencia, un acuerdo bancario a nivel nacional y también de empresas tasadoras, que es muy importante, como digo, luego lo vamos a repasar, para poder dar ese servicio, tanto para clientes que encuentren dificultades, para poder financiar el 100%, para poder obtener soluciones específicas. Por ejemplo, muchas veces el tema del 100% no es que no cuente con ahorro para financiación, sino que ese ahorro que cuenta te dice, oye, man, te compro el piso, pero es que ese piso tengo que echarle 50.000 euros de reforma. Tiene ese dinero, pero no tiene para la reforma. Existen soluciones para financiar la compra más la reforma. No me voy a enrollar ahora en este sentido. En definitiva, productos específicos, pero también, como decía, acuerdo y convenio que harán atractiva ese ofrecimiento al cliente para poder hacer la hipoteca a través nuestra, que en este caso, vuelvo a la inmobiliaria, de esa forma controlará mejor la operación. Por último, también decir, en el tema de los, antes hablábamos de la escuela, una de las cosas que nosotros damos en la formación es incluso cómo ofrecer el servicio hipotecario, que tiene una pauta para poder ofrecer, porque siempre los clientes, ya que me estoy terminando, son reacios a, bueno, yo voy a pagar unos honorarios, nuestros honorarios parten de cero, porque es un porcentaje del ahorro que se le pueda conseguir. Pero como digo, esto se puede explicar y desarrollar mucho más pausado. Antonio, seguro, pero mira, a mí me llamó, estuve contigo en Pamplona, en FiConecta, y me llamó la atención que me enseñabas desde tu móvil una serie de herramientas que los agentes inmobiliarios que habéis desarrollado desde Hipotea específicamente, que para los agentes inmobiliarios nos pueden ayudar mucho en nuestro trabajo. Explícame el tema de esas herramientas que habéis desarrollado específicamente y concretamente desde Hipotea. Alucinante. A ver, cuéntanos. Pues mira, dentro de lo que te comentaba de las ayudas a lo que nosotros, una inmobiliaria, cuenta con nosotros como departamento. Nosotros durante todos estos años, ya en el 2017, desarrollamos la primera aplicación móvil que gestiona todo el circuito hipotecario desde el principio hasta el final, pero una aplicación directamente para el cliente y otra para el profesional inmobiliario. Desde el 2017 la hemos ido desarrollando y hemos ido sacando una serie de ventajas solo exclusivamente para profesionales.
totalmente gratuita. En el proceso normal del cliente tenemos desde descarga de documentos con lectura de inteligencia artificial. No me había enrollado mucho, pero para lo que es la tramitación hipotecaria hemos conseguido reducir los plazos de tramitación hasta un 50%. Pero antes los compañeros Julián y Iván hablaban de la importancia de la captación. Hablamos siempre del comprador con el tema hipotecario. Esto que voy a comentar no solo sirve para los compradores, sino también nos va a ayudar a poder captar, dando otro argumento más a los vendedores, porque te va a diferenciar a mí. ¿En qué me refiero? La precualificación del cliente. Nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas que son únicas porque las hemos desarrollado nosotros, que no existían en aquel momento. Tú accedes a una serie de calculadoras, por ejemplo, muchas veces me preguntaban no si la operación es viable, sino simplemente hasta qué precio puedo comprar este cliente. Pues hemos desarrollado una calculadora que se llama precio máximo de vivienda. Mete una serie de datos y directamente te va a decir el precio máximo al cual puede acceder ese cliente en segundos, para no perder tiempo enseñando propiedades que se escapen a lo que sería su capacidad. Luego, por ejemplo, hablando más de ayuda, a la hora de cuantificar cuánto se va a pedir de hipoteca, es importantísimo calcular bien el tema de los gastos. No existe ninguna calculadora de gastos donde contemple absolutamente todas las casuísticas, por ejemplo, del ITP de cada comunidad autonómica. Te dan aproximaciones. Por supuesto, cada uno lo sabrá, pero tienes que pararte a calcularlo. Hemos sacado una calculadora que te calcula exacto, leyendo la comunidad autonómica y preguntándote una serie de datos, los impuestos. Un mínimo válido en Andalucía con 200.000 euros va al 3,5. Definitiva, te calcula. Y por último, también, por otro ejemplo, importantísimo a la hora de aconsejar a un cliente qué tipo de hipoteca es mejor. No existía una calculadora que pudiera comparar una hipoteca tipo fijo. Por ejemplo, hipoteca tipo fijo con otra hipoteca tipo fijo es fácil comparable, pero hemos creado una que pudiera comparar una hipoteca tipo mixto, una hipoteca tipo fijo, por poner un ejemplo, de distintas modalidades, y te aconsejará solo dándole un botón cuál poder contratar en función de las características de cada uno. En definitiva, y por resumir, Manu, esta parte, ¿qué podemos aportar a la inmobiliaria en este primer sentido con toda nuestra aplicación? Ahorrar tiempo, controlar la operación, importantísimo, poder cualificar correctamente al cliente. ¿Y dónde podemos encontrar esa aplicación? Bueno, nosotros simplemente los gestores, tú te metes en lo que es el gestores de cada móvil, en Android o iOS, y puedes poner Hipotea y te la puedes descargar. O accediendo a nuestra página web, hipotea.com. Es muy importante. Todas estas funcionalidades que yo he dicho están reservadas solo para lo que es el sector profesional. Esa aplicación, si tú te la descargas, te descarga la de cliente. La de profesional no tienes que pedir que te demos acceso. Es gratuita, o simplemente en hipotea.com viene un apartado donde pone hazte colaborador, nos manda una solicitud y te damos acceso. Ajá, fenomenal. O sea que buscamos en Store Hipotea y también nos metemos en vuestra página web como profesionales porque tenemos acceso a unas funcionalidades específicas para profesionales que nos ayudarán. Todas estas que he comentado solo pueden acceder los profesionales. Fenomenal, pues la verdad que es de agradecer que se desarrollen herramientas de ese tipo que nos ayuden en nuestro día a día y que también ayuden a los consumidores a la hora de tomar buenas decisiones. Antonio, ¿cómo prevés el mercado hipotecario en 2025? Hemos comenzado enero, yo, mira, de hecho tenía alguna operación pendiente y de repente hay clientes que me han paralizado porque de repente les han ofrecido condiciones bastante mejores en uno de los bancos que habían visto en diciembre. Estamos viendo que los tipos de interés siguen bajando, que yo, fíjate, me sorprendo que los bancos sigan tan competitivos en enero, que no es tan normal. ¿Qué es lo que prevés tú para este 2025? Bueno, pues fíjate, curiosamente, hemos empezado el año con una pequeña subida. Cerramos 2024 en 2,43, si no recuerdo mal, y ayer mismo se puso a 2,56. Con esto quiero decir que aunque haya habido ese pequeño repunte, la previsión a lo largo del año es que se acerque a la media histórica del Euribor ha sido el 1,88. Se prevé que para mediados de año se sitúe en torno al 2%. Va a depender mucho de las fricciones internacionales que hay. Por ejemplo, si Trump lleva a cabo el tema de la medida proteccionista que está diciendo, el Banco Central Europeo reaccionará bajando los tipos y eso puede influir en una parte y en algunos momentos puntuales del año veamos el Euribor por debajo del 2. Pero la media estará en torno a eso a lo largo del año. Sí quiero hacer un apunte que hay gente que todavía piensa, debido a que pasamos un periodo de Euribor negativo desde enero del 16 a marzo de 2022, si no recuerdo mal, que el mínimo lo tocó en diciembre del 21, un menos 0,50, simplemente decir que eso no va a volver.
porque eso fue motivado por una penalización que marcaba el Banco Central Europeo, que precisamente penalizaba con un 0,50 aquel dinero que no se prestaba, por así decirlo. Sería un poco más largo de contar, pero con esto lo que quiero decir es que la evolución del Euribor prácticamente va a tener ya poco recorrido. Estamos hablando de un 0,50 a un 0,70 en el mejor de los casos. La oferta hipotecaria, que te voy a hablar de las medias, date cuenta que depende de la modalidad de la hipoteca que hablemos. A día de hoy los tipos fijos están en torno a un 2,8 de media. Y los mixtos, no hablo de las variables porque el 99% de la gente busca esa estabilidad, y los mixtos de media están en torno a 2,25. Ya encontramos ofertas a tipo fijo en torno al 1,65. Y en este caso mixto, a 5 años al 1%, son ofertas. ¿Y cuándo contratar? Por ejemplo, doy un consejo. ¿Qué modalidad contratar? Pues bien, si descartamos el tema del variable porque buscamos esa tranquilidad, voy a dar un dato objetivo y un dato subjetivo en este caso, que es lo que varía. El dato objetivo es, oye, un fijo respecto a un variable, ¿cuándo lo contrato? Si la media del Euribor está en torno al 2 y el margen que se le suma al Euribor está en torno a 0,8, es fácil. No contrato una hipoteca por encima de 2,8. Nosotros aconsejamos por encima o que empieza a contratarlo por debajo del 2,5. Por lo tanto, una hipoteca que ya se está ofertando por debajo del 2, en torno al 2, es buen momento para contratar. Subjetivamente, yo contrataría en mixto si me ahorro un 1%, es fácil el cálculo. 200.000 euros, me ahorro un 1% durante 5 años, me he ahorrado 10.000 euros. Si contrato un mixto respecto al fijo. Pero a lo largo del año vamos a encontrar esto que yo he dicho de oferta al 1,65 fija y mixta al 1%, son algo excepcional. Esa oferta la veremos de forma más generalizada conforme vayan pasando los meses y podremos llegar a ver ofertas a tipo fijo por debajo del 1,5, incluso mixtas por debajo de ese 1%. Por lo tanto, es un año magnífico para poder comprar con financiación. Y otro consejo que yo daría, si vas a comprarlo ya. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la bajada de Euribor ya va a ser, de tipo va a ser muy escasa. Sin embargo, se prevé que la vivienda siga subiendo en torno a un 6%. Por lo tanto, cuanto antes esa la compra, mejor. Esa sería un poco la previsión tanto de hipotecas como un pequeño consejo a la hora de comprar. Y un último consejo muy importante. Ojo con la tasación. Hemos hablado del tema de la subida de precios. Antes voy a enlazarlo con lo que dije al principio. Yo tengo una inmobiliaria, mi comprador, que va al 80%, son los funcionarios, no tiene ningún problema, se va a su banco, que voy a contar un caso real. Nos llega un cliente que en su banco, que compraba en 200.000 euros, va al 80%, que son 160.000 euros, le han tasado la vivienda en 150.000 euros, y ahí le dan el 80, de 120 a 160, pues se encuentra que ahora le falta dinero. Un dinero que no tiene. Y tú como inmobiliaria vas a perder la venta. Porque además, con la escasez de viviendas que hay, por así decirlo, los propietarios no aceptan condicionar la señal al tema de que te den la hipoteca, pues lo más normal es que esa familia pierda esa señal y tú la pierdas. Por lo tanto, el tema de la tasación, hay muchas tasadoras que no están ni llegando al precio de compra. Y hay una cosa que tampoco mucha gente sabe, y de hecho me pueden matar porque soy agente bancario, pero es la realidad. Muchas entidades han llegado al acuerdo con tasadoras de que incluso del precio de mercado minoren un 10%. Por lo tanto, es un riesgo real el tema de tasar sin hacer una prevaloración de la vivienda. Por lo tanto, otro consejo que daría es siempre prevalorar esa vivienda para garantizar que por mucha gestión hipotecaria que por mucha hipoteca que tenés, si después el valor no acompaña, te puede dar un problema. Muchas gracias por el consejo. La verdad es que lo que está claro es que tenemos que valorar todas las diferentes opciones del mercado, y de lo que nos podéis ayudar realmente sois vosotros, que conocéis lo que decías antes, ¿no? Al final, las empresas tasadoras, las entidades bancarias, ¿qué entidades bancarias, dependiendo del perfil o necesidades del cliente, van a ofrecerle unas mejores condiciones o van a sacarle la operación con éxito para el cliente? Dentro de vuestra estructura, la gente que quiera contactar con vosotros, cómo está planteada la estructura de Hipotea para los profesionales inmobiliarios que quieran consultar con vosotros alguna operación. Pues Manu, como te decía, simplemente accede a hipotea.com, te encontrará un área, tiene los teléfonos de contacto y todo, ¿no? Pero te encontrará un área donde te pone hace colaborador, ahí nos manda tu solicitud con tu teléfono y nombre de agencia y nosotros nos ponemos en contacto contigo, te damos acceso y te damos una formación de nuestra herramienta para poder tener, antes al principio decía que una de las ventajas que podemos aportar a día de hoy ya no solo para el comprador, sino que vuelvo al papel de inmobiliario, yo estoy captando un vendedor y le estoy poniendo mi servicio, y una de las ventajas que le puedo obtener o ofrecer es
la precualificación que voy a hacerle enseñándole mi herramienta ante un posible comprador que pueda llegar mañana. Por lo tanto, esa precualificación, esas herramientas, le damos acceso de forma gratuita, entrando, como te decía, en el colaborador en Botea. Y los asociados de FAI, a través pueden contactar con vosotros a través de la parte de convenios, de la parte privada de la web de FAI, que entiendo que tendrán un trato preferente, ¿no?, por parte de Hipotea. También, por supuesto, siempre también, pues, de esos horarios, por ejemplo, que nosotros estábamos comentando, que obtengamos un porcentaje que tenemos acordado con FAI, será para el tema de los asociados, y bueno, aparte de otra serie de ventajas, como decía, el tema de cursos y un cierto trato preferencial a la hora de tramitar la hipoteca se le da a los asociados. Bueno, repíteme la web, hipotea. Es como hipoteca, pero sin la C. Hipotea.com. Hipotea.com. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias además por la espera, que hoy nos hemos alargado un poquito. Gracias de corazón. No sé si quieres compartir algo más con nuestra gente, lo que quieras. Nada, encantado de cualquiera que quiera contar con nosotros. Os esperamos. Estamos aquí para, como decía desde el principio, aportar nuestro granito de arena en este año que confío que sea muy bueno, pero también dije al principio que hay que solamente estará destinado para aquellos que se puedan diferenciar y hacer las cosas aún mejor. Así es, así es. Así que, bueno, gracias de verdad. Mira, ya nos dice Saray que se apunta desde Gijón, Inmobiliaria Alegría. Luego ya me darás el check-in, a ver si te falta o no te falta, ¿eh? A ver si ha apuntado pues, de verdad. Saray, será una alegría contar contigo. Así es. Gracias a todos por habernos acompañado.